Muy buenas tardes, mis estimados estudiantes. Bienvenidos al repaso de la asignatura de filosofía. Vamos a observar unas diapositivas para poder nosotros trabajar el repaso. Bienvenidos, empecemos una excelente semana superando todos nuestros obstáculos, ¿verdad? Para poder llegar a nuestros objetivos. Antes de comenzar, les quiero leer una frase sobre el éxito. Es la suma de pequeños esfuerzos que se repiten cada día. El objetivo del repaso es, pues, repasar contenidos estudiados en el año anterior que sirvan de base para el aprendizaje de los contenidos del presente año lectivo en la asignatura de filosofía. Entonces, comencemos nuestro repaso. Tenemos Grecia y la democracia. Para empezar, tenemos que contestar algunas preguntas sobre qué es un mito, tiene alguna relación con la religión, aún existen mitos, también debemos mencionar algunos de los mitos presentes en la cultura ecuatoriana. ¿Existe la verdad? ¿Es la razón el único instrumento de conocimiento de la verdad? Entonces, para poder responder estas preguntas, debemos nosotros tener en claro que el pensamiento mítico ha sido durante milenios fuente de explicación de la existencia humana. Por ejemplo, de dónde venimos, dónde vamos, por qué existimos, ¿verdad? Para poder conocer el origen de la filosofía en la antigüedad. Para esto es necesario dilucidar qué es el mito en la cosmovisión griega, así como indagar sobre la misma estructura social griega. De aquí estamos hablando en cuanto a lo político, económico y cultural, y cómo se la relaciona con la religión y con los símbolos de nuestro inconsciente. Entonces, un mito es una explicación simbólica de las cuestiones fundamentales de la existencia, utilizada por todas las civilizaciones humanas para generar sentido y significado. Se relaciona con la religión, puesto que toda religión tiene su simbología mítica y responde a las preguntas fundamentales. Las creencias míticas en la antigua Grecia eran su religión. Todavía existen mitos en nuestros días. En nuestra sociedad tenemos, por ejemplo, las creaciones míticas de los pueblos indígenas que afirman que el universo todo es una madre llamada Pachamama, en un número indeterminado de mitos. ¿Cuál tiene la verdad? Cada mito es una representación simbólica de esa verdad. La razón trataría de dar una explicación lógica y racional frente a los mitos, ¿no? Entonces, en base a la explicación, nosotros vamos a responder las preguntas para empezar. Luego vamos a hacer la lectura sobre el mundo el mundo griego, ¿no? Donde nosotros vamos a comprender, vamos a conocer sobre cómo se dio este conocimiento dentro del mundo griego, ¿no? Para ellos es esencial comprender cómo se origina la filosofía, desde su estructura mítica hasta la misma estructura social, así como los caracteres de la sociedad. Se puede mencionar, por ejemplo, las obras de los poemas épicos que estaban elaborados por Homero, como por ejemplo la Ilíada y la Odisea. Sabemos que estas revelan su manera de ser y de pensar, desde la organización sacerdotal hasta la educación mediante lecturas de poemas, ¿no?
Del mismo modo, como antes de la democracia, el monarca tenía origen divino y era intermediario entre el mundo de los dioses y el de los muertos, ¿verdad? Luego nos pide que observemos un mapa donde nos da a nosotros a conocer cuál fue el recorrido que dio la cultura griega en el continente europeo. Y nos podemos dar cuenta que ellos pues eran navegantes y utilizaron el mar Mediterráneo y también el mar Egeo para poder colonizar con su cultura los diferentes territorios europeos, ¿no? Tenemos ahí las colonias fenicias, tenemos las ciudades fenicias, las colonias griegas y las rutas de la colonización griega, ¿no? Y también identificamos nosotros a las polis griegas, que eran pues las metrópolis, ¿no? Luego tenemos otra lectura sobre la mitología griega, donde nos da a conocer, luego de que ustedes la lean, yo lo que les hago es un resumen de lo que en sí trata la lectura, pero ustedes van a leer con tranquilidad para que puedan ir entendiendo cada una de las lecturas y puedan ir contestando las preguntas y al final hacer la evaluación diagnóstica, ¿no? Tenemos que el mito es la explicación simbólica de las cuestiones fundamentales de la existencia. Aquí podemos mencionar varios ejemplos, como los escritos de Sófocles, también tenemos los escritos de Eurípides y los de Homero. En los poemas de Homero se desarrolla toda una teogonía mediante símbolos e historia de los dioses y de los héroes, como la guerra de Troya. También podemos mencionar los mitos precolombinos, que nos habla de dioses venidos de las estrellas. La diosa madre como Gea en el antiguo mundo griego y la Pachamama en la cosmovisión indígena. Eso ya se los dije hace un momento, ¿verdad? Y que todo esto pues se da mediante símbolos, ¿no? Luego que nosotros hemos hecho la lectura y hemos analizado cada una de sus párrafos, podemos observar una imagen donde nos da a conocer que es importante destacar que la mitología griega como politeísta, sabemos que politeísta quiere decir muchos dioses, ¿verdad? Que era pues lo que explicaba la realidad desde los múltiples principios y no desde un principio único y universal que satisfaciera la razón, ¿no? Entonces eso nos está dando a entender que los griegos eran politeístas porque ellos tenían la necesidad de tener múltiples principios, no solamente basarse en un único principio y universal. Tenemos también la evaluación diagnóstica, que debemos trabajarla en base a lo que he explicado y también en base a las lecturas que ustedes han realizado, ¿no? Entonces, tenemos varios parámetros que contestar, como por ejemplo, vamos a definir, vamos a responder, luego determinamos, explicamos y al final llenamos una tabla sobre las funciones del mito, ¿no? En cuanto a la definición de mito, es su definición, ¿no? Lo que usted entendió de lo que es un mito. Se puede ayudar con las lecturas y si tiene la posibilidad, puede buscar información adicional. Pero yo les voy a dar una explicación para que ustedes puedan sacar su propia definición, ¿no? El mito es la creación humana creada para responder las cuestiones fundamentales de la existencia, como a dónde vamos y de dónde venimos, ¿verdad? El mito crea un significado para la cohesión social. En cuanto a la definición de símbolo, lo que les puedo decir es que el símbolo es una representación de la realidad por medio de signos significantes, creadores de sentido. Se nos presenta como lo que debe ser interpretado, ya que sin sujeto que interpretar no tiene sentido el símbolo.
como por ejemplo, pongamos un ejemplo, los dioses griegos, ¿no? Ellos estaban representados mediante símbolos. Por eso, pues, es muy importante destacar esta definición de lo que es un símbolo. Es una representación de la realidad por medio de signos significados, ¿no? De acuerdo a lo que yo les digo, ustedes pueden sacar su propia definición. En la pregunta, ¿qué es lo que nos pregunta? ¿Cuál es la función del mito en las sociedades humanas? Podemos nosotros ubicar, pues, que la principal función social del mito es dar un sentido comunitario para la cohesión social, ¿no? Determina cómo se origina la creación de los mitos. Aquí podemos poner, de acuerdo a lo que nos está pidiendo, que esta se da pues por la necesidad del ser humano, de explicar la razón de ser de su existencia. Ustedes saben que el ser humano siempre ha querido conocer de dónde viene, cómo surgió, ¿no? ¿Quién lo creó? Entonces, de esta necesidad surge en la antigüedad los mitos, ¿verdad? En cuanto a la explicación de la relación entre la filosofía y el mito, sabemos pues que la filosofía surge por tratar de explicar racionalmente la existencia sin la estructura simbólica del mito. Es decir, en la filosofía vamos a usar la razón para darle explicación a las cosas. En cambio, en el mito nosotros utilizamos la imaginación, ¿no? Entonces, ¿por cómo se relacionan estas dos? Porque las dos quieren explicar la existencia de las cosas, ¿no? De una manera racional. Tenemos también, determina la importancia del símbolo. Ya habíamos dicho anteriormente que el símbolo es una representación de la realidad. ¿Cuál es la importancia del símbolo? Sabemos que es tan importante para la generación de mitos, ya que los significados que generan proporcionan sentido a la existencia, ¿verdad? La pregunta 4 dice, ¿por qué los mitos se basan en símbolos? Ya les había dicho hace un rato, ¿verdad? Porque los mitos son historias de dioses y héroes que se convierten en símbolos al ser interpretados, ¿no? Luego llenamos la tabla que nosotros tenemos en la pregunta número 5. Tenemos la pregunta tenemos la orden que nos dice llenar la siguiente tabla sobre las funciones del mito. Antes de eso, quiero darles un ejemplo de por qué los mitos se basan en símbolos. Yo les había dicho que aquí nosotros podemos poner ejemplos para poder entender mejor a los dioses de Grecia, ¿verdad? Tenemos en este caso, hablamos de un dios, a Zeus, ¿verdad? Que cómo lo representaban, o el dios de qué era el dios del cielo, ¿verdad? Padre de todos los dioses. También tenemos a Poseidón, que era el dios del mar. ¿Cómo lo representaban? ¿Cuál era el símbolo? El mar, en este caso, ¿no? Demeter, que era la diosa de la fertilidad de la tierra. Tenemos Hades, dios del mundo subterráneo. Hera, protector de la familia. Afrodita, dios de la belleza. Entonces, ¿cuáles eran los símbolos de cada uno de estos dioses? A lo que ellos pues se los acreditaban, ¿no? Por ejemplo, Artemisa, que era la diosa de la casa, Apolo de la poesía y la música, Atenea de la inteligencia, Hegesto, dios del fuego, Hermes, mensajero de Zeus, y Dionisio, dios del vino, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a por qué los mitos se basan en símbolos, ¿verdad? Luego, ahora sí, vamos nosotros a llenar nuestra tabla sobre las funciones del mito. Tenemos que en la parte cultural nos dejan 2 espacios para nosotros poderla llenar de acuerdo a la información. Ahí podemos, en la primera nos han puesto dar sentido a la creación cultural. En la segunda podemos poner
la función de crear mediante el arte más con sentido, ¿verdad? En el tercero podemos poner que la función de interpretación mediante otro punto de vista cultural. En cuanto a lo religioso, nos dejan un solo cuadro, podemos nosotros ubicar ahí los dioses dan explicación a los misterios fundamentales, ¿verdad? Como por ejemplo lo que yo les acabé de decir hace un rato, Zeus, dios del cielo, ¿no? Entonces da una explicación de cómo fue creado el cielo, ¿no? Zeus lo creó, entonces él es el dios del cielo, el padre de todos los dioses, ¿no? Entonces tenemos que en la parte filosófica ya está completo el cuadro y nos dejan la parte social, la primera parte, donde nosotros llenaríamos pues que los mitos aglutinan a la sociedad, ¿no? Y en las dos últimas partes nos sigue explicando cómo pues se da esta función del mito. No olviden, queridos estudiantes, de enviar sus evidencias a mi correo berta.misquiri@estudiantes3.edu.es. Esto ha sido todo por hoy. Espero que haber hecho la explicación de una manera muy fácil para que ustedes puedan entender. Si ustedes tienen los recursos, pueden investigar para que puedan tener más conocimiento de este tema muy interesante, muy bonito, en el cual nos da un pie de lo que vamos nosotros a estudiar en este nuevo año lectivo. Así que, queridos estudiantes, les deseo que pasen una feliz tarde y no olviden quedarse en casa, lavarse sus manos y usar su mascarilla para poder evitar contagiar. Muchas gracias, mis estimados estudiantes. Nos vemos en la próxima clase.